Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de un texto que nos llegó, titulado El ego, la infancia no resuelta de la humanidad. Un título bastante potente. Totalmente. Y, a ver, aclaremos algo desde el principio. No vamos a hablar del ego como sinónimo de vanidad, o sea, de esa persona que solo habla de sí misma. No para nada. La propuesta de esta fuente es mucho más, fundamental y, la verdad, bastante retadora. Así es. El objetivo aquí es desentrañar una teoría sobre por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos ofendemos tan fácil, por qué la queja es casi un modo de vida y de dónde viene esa sensación de que el mundo nos debe algo. Y la respuesta que propone este análisis, como dices, nos lleva directo a la cuna. Exacto. Y la clave para entrar en esta conversación es que el texto nos pide suspender el juicio moral sobre el ego. No lo presenta como un villano que hay que erradicar. Cero. Lo presenta como algo mucho más neutro, un mecanismo de supervivencia que nace de la ignorancia más pura, la de un recién nacido. Es una herramienta. Una herramienta, me gusta eso. El verdadero nudo del argumento, y la pregunta que nos va a guiar, es una que nos concierne a todos. ¿Qué ocurre cuando esa herramienta, diseñada para los primeros meses de vida, no se actualiza? O sea, cuando no madura. Exacto. Y la seguimos usando a los 30, 40 o 50 años. Ahí es donde, según la fuente, se origina gran parte de nuestro sufrimiento cotidiano. Pues empecemos por el origen, entonces. El texto nos pinta una imagen muy clara. ¿La del bebé? La del bebé recién nacido. Es la máxima expresión de vulnerabilidad. No puede hacer nada por sí mismo. Nada. Su única herramienta de supervivencia es el llanto. Y cuando llora, el universo responde. Inmediatamente. Llega la comida, llega el calor, el consuelo. En esa mente que todavía no tiene lenguaje, se establece una conexión de causa y efecto que es, vaya, casi una ley física. Exacto. Y la fuente lo describe de una forma muy potente. Yo deseo, el mundo obedece. Para el bebé no hay intermediarios. Claro. No existe el concepto de mi mamá está cansada o hay que esperar a que se caliente la leche. Solo existe la necesidad y su satisfacción casi inmediata. Es una fusión total. Una fusión total entre el yo y el universo. El texto lo llama el primer reflejo inconsciente de centralidad. Me encanta ese término. Y es crucial entender esto. No es narcisismo, es biología pura. Es supervivencia. El bebé que no se sintiera el centro del universo, que no exigiera atención con esa urgencia, pues simplemente no sobreviviría. El yo, en esa etapa, es una herramienta de vida o muerte. Claro, tiene todo el sentido del mundo. El problema no es que esa percepción exista, sino que se quede, como enquistada, ¿no? Justo ahí. Y aquí es donde el análisis da un salto y se pone realmente interesante, porque nos pregunta, ¿qué pasa cuando ese bebé crece? Ajá. Se convierte en un adulto que paga impuestos, que tiene responsabilidades, pero ese software primordial, esa sensación de ser el centro, sigue corriendo en segundo plano. Y el texto argumenta que lo vemos todos los días. Ese adulto ya no llora en una cuna, pero su sistema operativo emocional sigue siendo el mismo. Cuando el tráfico no avanza, cuando su pareja no adivina lo que necesita, cuando su jefe no reconoce su trabajo, la reacción interna es la de aquel bebé. Una frustración total. Una frustración profunda, una sensación de injusticia. Es el berrinche emocional del adulto, que se manifiesta como irritabilidad, queja o victimismo. Sigue operando bajo la creencia inconsciente de que el mundo debería ajustarse a sus deseos. Exacto. Hay una frase en el texto que me pareció brutalmente honesta en ese sentido. Dice algo como, cree que el simple hecho de existir le da derecho a ser comprendido. Sí, y a ser escuchado, a ser feliz. Es una expectativa silenciosa pero inmensa. Y claro, la realidad adulta es la antítesis de eso. Por completo. El mundo es en gran medida indiferente a nuestros deseos individuales. Y cada vez que la realidad se lo demuestra, cada vez que el mundo no responde a su llanto, el ego inmaduro no lo interpreta como así son las cosas. No. Lo interpreta como una afrenta personal. No es un evento neutral, es una ofensa. Es contra mí. Y de ahí, según la fuente, surge toda esa cadena de emociones tóxicas. La irritación no es por el tráfico en sí, sino porque el tráfico se atreve a interponerse en mi camino. Claro. La queja sobre el trabajo no es solo por las tareas, sino porque el trabajo no me da la satisfacción que yo merezco. Qué fuerte esa idea. El texto lo describe como el eco emocional del niño que todavía exige atención.
Es el ego herido por la indiferencia del universo. Ok, hasta aquí el análisis se centra, digamos, en el individuo. Pero uno de los puntos más provocadores del texto es que esto no es solo un fallo personal. Para nada. Argumenta que la sociedad moderna, en lugar de ayudarnos a superar esta etapa, ha construido todo un ecosistema que la alimenta. Y hasta la recompensa. ¿Y la recompensa? Ok, aquí sí vamos a desempacar esto, porque es una acusación bastante seria. Es una de las ideas centrales, ¿sí? La tesis es que, lejos de promover la madurez emocional, nuestras estructuras sociales amplifican esa exigencia infantil. Ajá. Y el texto señala 3 pilares fundamentales que actúan como combustible para el ego. El primero es el sistema económico, específicamente el consumismo. Claro. Cada anuncio nos dice que nos falta algo, que no estamos completos y que la solución está a una compra de distancia. El placer inmediato. Promete la satisfacción inmediata del deseo, que es exactamente la misma dinámica que experimentaba el bebé. Siente un vacío, consume esto. Siéntete bien al instante. Y el segundo pilar, que está súper conectado con el primero, son las redes sociales. Uf, sí. Parecen diseñadas a medida para este ego infantil, ¿no? Son un escenario global donde la demanda de atención, la exhibición de la ofensa, ¿La búsqueda de validación? son la moneda de cambio. Precisamente. Son el lugar donde mi queja personal puede encontrar un coro de validación, donde mi sentimiento de agravio puede ser aplaudido y reforzado por una comunidad. Claro. Cada like es una pequeña dosis de esa atención que el ego anhela, confirmándole que su experiencia es central e importante. Le da un megáfono al berrinche. Me parece que hay una conexión muy clara entre esos dos puntos. El sistema económico crea el deseo de una vida perfecta e instantánea. Ajá. Y las redes sociales son el escaparate donde vemos a otros supuestamente viviéndola, lo que alimenta nuestra sensación de carencia. Y nos da la plataforma para quejarnos de ello. Exacto. Pero la fuente menciona un tercer pilar, las ideologías. ¿Cómo encajan ahí? Pues se convierten en el refugio perfecto para el ego ofendido. A ver. El texto argumenta que cuando nos sentimos invalidados o contrariados, es muy fácil adherirse a un grupo o una ideología que nos da la razón. Ah, ya veo. Ya no es mi opinión contra la tuya, se transforma en la verdad de mi grupo justo contra el error de tu grupo equivocado. Legitimiza la ofensa. Le da un marco intelectual y colectivo al sentimiento infantil de no me están dando lo que quiero y eso está mal. Vaya. La conclusión de la fuente es bastante sombría. Hemos creado una sociedad donde el individuo ya no busca comprender la realidad, sino consumirla y exigirle que se adapte a él. ¿Y cuando no lo hace? Culpa al sistema, al otro, a lo que sea. Vale. Hemos construido una especie de parque de diversiones para el ego infantil, lleno de gratificación instantánea y cámaras de eco. Muy buena analogía. Pero me pregunto, ¿cuál es el costo real de comprar el boleto? Porque suena tentador, pero en el fondo se siente como una trampa. ¿Qué dice la fuente sobre a dónde nos lleva este camino? El costo es enorme y es el ruido de fondo de la vida de muchas personas. Piensa en esa punzada de envidia al ver el éxito de un amigo en redes sociales. Uf, sí. Eso es el ego comparando. Piensa en esa discusión con tu pareja que se repite una y otra vez sobre quién tiene la razón. Una lucha de egos. Una lucha de egos por la centralidad. El texto argumenta que no son problemas aislados, son síntomas de esta herida infantil y nos llevan a lo que ya conocemos. Resentimiento. Resentimiento acumulado, conflictos constantes y al final una soledad muy profunda. A ver, esa paradoja me cuesta un poco, porque toda la lógica social nos dice lo contrario, ¿no? Busca conexiones, haz networking, consigue seguidores. Claro. Todo eso es buscar reconocimiento. El texto está diciendo que eso es fundamentalmente un error que nos aísla. Es una pregunta clave, y el texto diría que no es el acto de conectar lo que aísla, sino la intención que hay detrás. La intención. Si te conectas para obtener validación, para que te confirmen que eres importante o que tienes razón, entonces sí, te aísla. Porque no estás viendo a la otra persona. Estás viendo un espejo que te refleje. La conexión real, según la fuente, ocurre cuando dejas de buscar algo para ti y simplemente te abres a comprender al otro. ¡Wow! Cada vez que el yo exige ser el protagonista, construye un muro. Por eso la fuente usa una metáfora final que lo resume todo de forma muy potente. ¿Cuál es? El ego, en esencia, es la herida de quien no ha aprendido a vivir sin ser atendido. La herida de quien no ha aprendido a vivir sin ser atendido.
Esa frase tiene mucho peso. Ok, el diagnóstico es bastante sombrío. Sí, un poco. Suena casi como una condición incurable, una falla de fábrica en nuestra cultura. ¿La fuente ofrece alguna salida o simplemente nos deja con este panorama? Afortunadamente sí ofrece una salida. Y no es una fórmula mágica, ¿eh? Es un cambio de percepción profundo. Ok. La verdadera adultez, como la llama, no consiste en destruir el ego. Eso sería imposible. Y contraproducente. Exacto. El ego es necesario para funcionar. La clave es algo mucho más sutil. Consiste en ver su relatividad. ¿Qué significa ver su relatividad? ¿Es como restarle importancia? Es más bien ponerlo en perspectiva. Es ese momento de claridad en el que te das cuenta de que tu experiencia interna, tus miedos, tus deseos, tu dolor, no es única ni tiene un estatus especial en el universo. Ah, entiendo. Es, fundamentalmente, la misma materia prima con la que está hecha la experiencia de todos los demás. Es internalizar que no hay ningún privilegio especial en ser yo. Claro. Y esto lleva a una conclusión lógica que el texto plantea con una frase brillante. O todos somos el centro, o nadie lo es. Y como es imposible que 8.000 millones de personas seamos el centro a la vez, Pues la única opción. es que nadie lo es. Exactamente. Somos nodos en una red, no el sol de nuestro propio sistema planetario. Me gusta esa imagen. Comprender eso no de forma intelectual, sino sentirlo, es el punto de inflexión. Es lo que la fuente define como la verdadera madurez. Bueno, y aterrizando todo esto, ¿cómo se ve en el día a día una persona que ha internalizado esa idea? ¿Qué cambia? Según el texto, la transformación es radical porque altera las motivaciones de base. Por ejemplo, La exigencia, esa sensación de que la vida te debe algo, se disuelve y en su lugar aparece la gratitud por lo que sí se tiene. ok, La comparación constante con los demás, esa fuente inagotable de inseguridad y envidia, se convierte en comprensión, en la capacidad de ver al otro como un igual que libra sus propias batallas. dejas de competir. Y la lucha por tener la razón, por imponer tu punto de vista, se transforma en cooperación y en una escucha genuina. Entonces el ego no desaparece, sino que como que se reubica. Se reubica justo. Pasa de ser el amo en su trono imaginario dictando órdenes al universo, Hacer lo que siempre debió ser. una herramienta de expresión, un vehículo para interactuar con el mundo, no el centro de este. Exacto. Y al soltar esa carga de tener que ser el protagonista, la vida, supongo, se vuelve más ligera. Precisamente. Se recupera lo que la fuente llama el orden simple y compartido, que es simplemente reconocer que somos parte de algo mucho más grande. Claro. Y que nuestra importancia individual es, en el gran esquema de las cosas, relativa. Y en esa relatividad se encuentra una libertad enorme. ¡Qué recorrido! Hemos ido desde el llanto de un bebé que, con solo pedirlo, pone al mundo a sus pies, Ajá. hasta la queja crónica de un adulto que se siente constantemente defraudado por ese mismo mundo. Sí. Y la idea central de la fuente es que uno es el eco del otro, la resonancia de una ilusión de centralidad que nunca resolvimos por completo. Y por eso el título es tan preciso. La infancia no resuelta de la humanidad. No lo plantea como un problema tuyo o mío que se soluciona con terapia, aunque pueda ayudar. Lo ve como algo más grande. Lo ve como un desafío colectivo, una etapa de la conciencia humana que, como cultura, aún no hemos trascendido. De acuerdo. Entender este mecanismo, verlo operar en nosotros mismos y en los demás sin juicio, es el primer paso para aspirar a una forma de vida menos conflictiva y más conectada. Sin duda. Y para cerrar, me quedo con esa metáfora que mencionaste. El ego es la herida de quien no ha aprendido a vivir sin ser atendido. Es muy poderosa. Y esto nos deja con una pregunta, una reflexión para llevarse. ¿Qué pasaría si en nuestras interacciones, en lugar de estar tan enfocados en buscar atención para nuestras propias heridas, nuestro primer impulso fuera ofrecerla? Buena pregunta. ¿Cómo cambiaría la dinámica de un conflicto, de una relación o incluso de una sociedad si se partiera de esa premisa?